Complejos de especies o especies complejas. La naturaleza dinámica de la evolución y la especiación provoca que algunos conceptos como las especies en anillo o los gradientes de especiación deban tomarse con pinzas, o mejor dicho, con un pensamiento de poblaciones en evolución, en lugar de nuestra clásica tendencia occidental a pensar todo con etiquetas platónicas. La definición de las especies en evolución ha sido uno de los mayores desafíos en la historia de la biología evolutiva teórica. A pesar de que se han propuesto varias definiciones, ninguna de ellas es completamente satisfactoria para describir la diversidad biológica de manera precisa y universal. Uno de los casos más interesantes y complejos es el de los complejos de especies o especies complejas, que por su nombre entenderán que es una cosa bastante complicada, donde la diferenciación de las poblaciones en especies separadas se vuelve algo muy difuso. Las complejidades de la clasificación de estas especies complejas radica en que hay varios criterios que generan ambigüedad a la hora de su reconocimiento. Esos criterios son reproductivos, morfológicos, ecológicos y geográficos, básicamente los mismos que empleamos para definir a una especie. Iniciemos con la ambigüedad reproductiva. Normalmente cuando utilizamos el criterio reproductivo para definir la especie, lo hacemos basándonos en un axioma fundamental, y es que la fertilidad es extrema. Si dos individuos se reproducen entre sí y su descendencia es fértil, entonces son de la misma especie, sin importar que se vean de formas radicalmente diferentes. Sin embargo, si dos individuos se reproducen entre sí y su descendencia es infértil, se consideran de especies diferentes, a pesar de que generen híbridos. Sin embargo, hay híbridos de híbridos. Un ejemplo en el cual se produce una hibridación rara es en dos subespecies del caballo, Equus frebaski, el caballo mongol, y Equus caballus, que es el caballo europeo. El punto aquí es que el número de cromosomas de ambas subespecies es diferente, algo que no se esperaría normalmente, ya que una de las características de las especies es que mantienen cierta coherencia en su número cromosómico. Entonces, Equus frebaski va a tener una cantidad de 66 cromosomas, mientras que Equus caballus tiene una cantidad de 64 cromosomas. Por el número de cromosomas uno esperaría que cuando se genera la fecundación y la alineación para generar las células del embrión, no se pueden alinear los cromosomas. Y como no se pueden alinear los cromosomas, debería ser que el feto sea inviable, o sea, se genere un aborto espontáneo. Sin embargo, los cromosomas se alinean de manera exitosa y se generan híbridos. Y esos híbridos tienen fertilidad condicional. En este caso, el híbrido no es interfecundo con otros híbridos, pero sí es interfecundo con individuos de Equus frebaski o con individuos de Equus caballus. Es decir, posee fertilidad con cualquier individuo de una población pura de sus parentales, pero los híbridos en sí mismos no son interfértiles. De allí que la interfecundidad de los híbridos puede establecerse como un gradiente en el cual las posiciones extremas, aunque son muy comunes, no son las únicas posibilidades que nos ofrecen las especies biológicas. Y el número cromosómico, como se muestra en este ejemplo, tampoco es un indicador de la unidad de una especie determinada. Entonces, si la interfecundidad y el número de cromosomas no son un buen indicador para la unidad de una especie, ¿qué tal la morfológica? Después de todo, morfológicamente podemos ver que el caballo mongol y el caballo europeo son diferentes. Ahí es donde ingresa el asunto de la ambigüedad morfológica, mediante el concepto de las especies crípticas. Las especies crípticas son aquellas que se parecen entre sí, son idénticas morfológicamente, pero genéticamente son distintas. Y la clave aquí es que aquí el criterio reproductivo sí es extremo. No se reproducen entre sí y por lo tanto no generan híbridos viables. En la naturaleza,
Es importante anotar que a veces las especies crípticas pueden estar bastante lejanas en su propio árbol genealógico inmediato, lo cual implica que tampoco podemos fiarnos de su estructura corporal evidente. Pero, ¿qué tal si nos intentamos fiar por su función ecológica, es decir, por su nicho? Aquí es donde ingresa la ambigüedad ecológica. ¿Y cómo vamos a definir eso? Mediante el concepto de nicho ecológico. Recuerde que un nicho ecológico representa la función que cumple un ser vivo en un ecosistema. Y normalmente asumimos que el nicho ecológico va a estar condicionado por la estructura corporal. De allí que tendemos ingenuamente a pensar que si una población tiene un cuerpo, va a tener un nicho asociado a esa única forma corporal. Sin embargo, nuevamente la naturaleza nos complica las cosas. Un ejemplo de ambigüedad ecológica en una especie compleja es el caso de los sapos arborícolas Gila avivoca, que se encuentran en América del Norte. Esta especie tiene subespecies que son crípticas en apariencia, pero ocupan nichos ecológicos diferenciados. En esta especie hay subespecies que se asemejan morfológicamente, lo que hace que sean muy difíciles de distinguir y se requiere un ojo muy entrenado. La subespecie nominal Gila avivoca se encuentra en áreas del bosque húmedo y suelen habitar zonas más bajas y cálidas, cerca de cuerpos de agua estancada. Mientras que la subespecie Gila avivoca versicolor se encuentra en zonas más frías y elevadas, como montañas y regiones más al norte, y tiende a habitar en árboles cerca a arroyos de montaña. Aunque estas especies pueden parecer similares en su apariencia general, sus diferencias en cuanto a hábitats que ocupan y las condiciones ecológicas en las que prosperan destacan la ambigüedad ecológica de una especie compleja. Adicionalmente, aunque la mayoría de sus individuos viven en regiones diferentes, existen regiones que sirven como cintas de hibridación, donde se generan híbridos viables. Por lo tanto, tenemos aquí un caso de ambigüedad sexual, ambigüedad morfológica y ambigüedad ecológica. En general podríamos argumentar que la mayoría de las especies que son crípticas morfológicamente poseen ambigüedad ecológica por nicho diferenciado. Por ejemplo, un caso típico aquí en Colombia son las esturnelas, Esturnela magna y Esturnela neglecta. Esturnela magna o mirlo de collar oriental suele ocupar nichos ecológicos en regiones del este de América del Norte, incluyendo praderas, pastizales y campos agrícolas. Se alimenta de insectos, semillas y otros recursos disponibles en hábitats abiertos, mientras que Esturnela neglecta o el mirlo de collar occidental se encuentra principalmente en el oeste de América del Norte, incluyendo regiones más áridas y montañosas. Su nicho ecológico abarca desde praderas hasta arbustos y áreas semidesérticas. Su dieta también puede variar según la disponibilidad de los recursos donde se encuentre. Por lo tanto, puede haber un solapamiento de nicho o una diferenciación de nicho, dependiendo de los recursos disponibles en el hábitat, lo cual demarca la ambigüedad de toda esta serie de conceptos y que solo pueden ser explicados por la propia teoría evolutiva de Charles Darwin y sucesores. La idea básicamente es esta: cuando se está generando la separación de una especie en dos especies, ese punto de diferenciación va a ser ambiguo. La separación no va a ser instantánea. Por lo tanto, las especies en curso de separarse van a compartir muchas características morfológicas, pero sus nichos van a intentar diferenciarse, de forma tal que puedan separarse habitando una misma región, pero explotando recursos diferentes. Lo cual nos lleva al último punto de ambigüedad, la ambigüedad geográfica. Normalmente, si las especies se pudieran diferenciar claramente, las especies ambiguas vivirían en regiones diferenciadas. Por lo tanto, aunque se vieran igual, y aunque se comportaran ecológicamente de manera parecida, podríamos distinguirlas por el lugar por donde viven. Sin embargo, muchas especies crípticas con ambigüedad ecológica viven en la misma condenada área geográfica, y eso se permite precisamente por su ambigüedad ecológica, de nicho diferenciado. Aunque vivan en la misma región
y tengan una estructura física muy semejante, como tienen nichos ecológicos diferenciados, pueden explotar recursos diferentes y por lo tanto evitar una competencia por recursos. Así pues, la diferenciación del nicho en poblaciones que viven en una misma región es lo que a la larga permite la separación de la especie, inicialmente con una estructura morfológica ambigua, ya que descienden de una sola especie con una estructura corporal relativamente unificada. A esta aparición de especies en una misma zona geográfica se la denomina como especiación simpatria o simpátrica, aunque evidentemente también podrán surgir especies diferentes cuando las poblaciones se separan por fronteras geográficas. Establecidas estas ambigüedades, vamos a pasar a hablar un poco más de las especies crípticas. Los límites del concepto de especie se vinculan con mayor facilidad al concepto morfológico de especie, pues la forma aparentemente lo es todo. Los organismos pueden parecer iguales y ser especies diferentes que carecen de un flujo genético, es decir, no tienen sexo entre sí, y si lo hacen, los híbridos no son viables por una variedad de razones. Razones genéticas, es decir, son abortados. Razones de enfermedades, son menos aptos para la supervivencia en su ecosistema. Por ejemplo, las alondras occidentales, Sturnella neglecta, y las alondras del este, Sturnella magna, que mencionamos anteriormente, parecen prácticamente la misma cosa. Generan cintas de hibridación en los puntos de frontera entre las dos especies. Ambas especies presentan una gran variabilidad geográfica en su apariencia física y vocalización, lo que ha llevado a algunos expertos a considerarlas como complejos de especies o especies crípticas. En el caso de las alondras occidentales se ha descubierto varias subespecies que presentan diferencias significativas en su tamaño, plumaje y vocalizaciones, lo que ha conllevado a algunos investigadores a sugerir que en realidad podría tratarse de varias especies distintas, es decir, de un complejo de más de 2 especies. Además, se ha observado que las poblaciones del norte y del sur tienen un patrón de apareamiento diferente, lo que ha llevado a algunos expertos a considerar que se trata de varias especies más. En el caso de las alondras del este también se han descubierto varias subespecies que presentan diferencias significativas en apariencia física y vocalización. Por lo tanto, Sturnella magna y Sturnella neglecta son un caso típico en el cual lo que parecen ser especies fácilmente diferenciables resultan ser un conjunto de especies difíciles de organizar. Las especies crípticas son varias especies que parecen ser una sola. Otro ejemplo en el que tenemos este tipo de ambigüedades es el de las mariposas Astraptes fulgerator, la cual resultó ser un grupo de 10 especies altamente relacionadas entre sí evolutivamente, es decir, que acababan de experimentar especiación en su historia evolutiva. Esta especie compleja incluye al menos 20 subespecies, algunas de las cuales son muy difíciles de distinguir. Además, las poblaciones de diferentes regiones geográficas a menudo presentan variaciones en la coloración y en los patrones de las alas, lo que ha llevado a una gran confusión en la identificación de estas subespecies. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para agregar más sal al caldo en las especies crípticas, no solo vamos a tener el hecho de que los que no se reproducen entre sí se ven muy parecidos, también podemos tener el caso opuesto en el cual los que sí se reproducen entre sí pueden verse de forma diferente. Y tener todas las gamas de puntos intermedios entre los que sí se reproducen y los que no se reproducen. Los estudios genéticos también han revelado para la mariposa Astrapetes fulgerator que existe una considerable divergencia genética entre las diferentes subespecies, y algunos investigadores han sugerido que deberían ser elevadas al rango de especie. Sin embargo, otros argumentan que la divergencia genética no es suficiente para justificar una reorganización taxonómica completa, lo cual nos lleva a un asunto importante. La clasificación de especie no es natural, o por lo menos los criterios naturales que empleamos no son tajantes y no nos permiten realizar una clasificación de manera clara, como lo esperaríamos con nuestra tradición occidental platónica de un nombre para una etiqueta mental.
Lo cual básicamente nos lleva a que la diferenciación a veces entre el concepto de subespecie o el concepto de especie hermana en el mismo género se decida básicamente por un comité de especialistas que debaten acerca de una diferente gama de datos morfológicos, ecológicos, geográficos y genéticos. Sin embargo, vamos a continuar con la descripción de lo que es la subespecie. En la clasificación biológica, las subespecies son un rango taxonómico subordinado al de especie, o una unidad taxonómica en ese rango. Una subespecie no puede ser reconocida independientemente, sino que siempre estará subordinada a la especie que la contiene. Una especie como tal puede contener una sola subespecie o más de una. En zoología, bajo el Código Internacional de la Nomenclatura Zoológica, la subespecie es el único rango taxonómico inferior al de las especies que pueden recibir un nombre de especie. En este caso, será un tercer código. Por lo tanto, las subespecies generalmente se describen como un trinomio o un nombre dividido en tres componentes, como en Hyla avivoca versicolor. Hyla, el género, avivoca la especie, versicolor, la subespecie. Sin embargo, debido a la enorme ambigüedad que existe entre la distinción de subespecies y especies hermanas, algunos autores pueden colocar Hyla avivoca versicolor, es decir, el trinomen para una subespecie, pero otro investigador puede argumentar que se trata de una especie hermana a Hyla avivoca, por lo tanto, la nombrará como Hyla versicolor. Así, diferentes autores van a emplear diferentes códigos de nomenclatura, los cuales adicionalmente no solo pueden variar dependiendo del investigador, sino del tiempo. Si se establece un comité lo suficientemente prestigioso como para definir que Hyla versicolor no es una especie como tal, sino una subespecie, entonces todos los artículos que se hayan publicado antes de ese comité van a conservar el nombre que a partir de ese comité se considera como erróneo. Pero igual usted no lo va a saber porque usted cuando investiga va a encontrar artículos de diferentes años. Una completa locura. Lo cual nos retorna nuevamente al asunto de que es el taxonomista o el grupo de investigación de taxonomistas en un grupo de seres vivos particular quienes deciden reconocer que es una subespecie y que es una especie hermana dentro de un género determinado. De allí que sea un concepto relativamente arbitrario. Una forma común de decir es que los organismos pertenecientes a diferentes subespecies de la misma especie son capaces de cruzarse y reproducirse con descendencia fértil en los híbridos, pero no suelen cruzarse en la naturaleza debido al aislamiento geográfico, la selección sexual, la utilidad en el nicho ecológico, entre otros factores. Las diferencias entre las subespecies suelen ser menos distintas que las diferencias entre especies, pero ese menos distinto a veces, realmente la mayoría de las veces es arbitrario. Por ejemplo, el complejo de especies de caballos, cebras y burros presenta varios problemas para su clasificación debido a su diversidad genética y fenotípica, así como la capacidad de cruzarse entre sí y producir descendencia con varios grados de fertilidad. En primer lugar, se ha discutido si se trata de varias especies distintas o de subespecies de una misma especie. Actualmente se reconocen tres especies distintas en este complejo: el caballo clásico Equus ferus caballus, la cebra Equus quagga y el burro Equus africanus. Sin embargo, algunos expertos argumentan que deberíamos considerar como subespecie en lugar de especies separadas, ya que pueden cruzarse y reproducirse con diversos grados de fertilidad en sus híbridos. Otro problema en la clasificación de las diferentes subespecies de cada especie en el género Equus radica en que la propia cebra Equus quagga es un complejo de especie con al menos 6 subespecies, pero no siempre es fácil distinguirlas entre sí debido a la variación de su apariencia física y genética. Además, algunos estudios han encontrado evidencia de hibridación entre estas subespecies, lo que dificulta aún más la clasificación.
Por último, la introducción de caballos y burros domésticos en poblaciones silvestres donde se encuentran cebras también ha creado problemas clasificatorios. En algunos casos, esos animales se han cruzado con poblaciones silvestres y han producido híbridos, lo cual dificulta determinar si se trata de una especie o de distintas subespecies. La idea principal aquí es ser darwinistas y abandonar este ideal platónico de que cada forma física debe estar acompañado por una etiqueta y hacernos un poco más darwinistas y asumir el hecho de que la clasificación de especie es algo flexible en la naturaleza debido a que las especies no son entidades inmutables. Cambian con el tiempo, se diversifican con el tiempo y esa diversidad genera poblaciones que conservan ciertas características con la población ancestral, pero diferencias locales, a nivel morfológico y a nivel de comportamiento, a nivel reproductivo y evidentemente a nivel genético. Pero aún no termina la cuestión de las ambigüedades. Nos falta mencionar otro aspecto que complica la identificación de una especie, y es el asunto de las castas. Básicamente podemos decir que las castas son diferencias funcionales en individuos de una misma población especializadas en tareas concretas. Las castas son tremendamente importantes en los insectos eusociales, como hormigas, abejas, termitas, en las cuales, por ejemplo, tenemos un solo tipo de individuo reproductivo que denominamos arbitrariamente reinas, individuos que se especializan en funciones de construcción del nido que normalmente llamamos trabajadores. Y aún dentro de los trabajadores podemos llegar a tener subcastas, porque algunos trabajadores pueden dividirse tareas aún más concretas. Y podemos tener soldados, que son básicamente las tres castas básicas. Y no olvidar los zánganos, que son los individuos reproductivos que fecundan a la reina. El punto aquí es que si se aísla a un insecto trabajador y a un insecto soldado en una especie de hormigas, pueden parecer a simple vista que se trata de insectos pertenecientes a especies diferentes, aun cuando hayan sido engendrados por la misma reina y el mismo zángano, lo cual resalta aún más el hecho de que no nos podemos guiar por nuestros ojos para distinguir lo que es una especie. Todos los factores que hemos discutido hasta el momento nos llevan al concepto de gradiente de especiación, que es la relación que existe entre la distribución geográfica temporal de poblaciones de especies complejas. Evidentemente, como todos los fenómenos que hemos visto anteriormente son complejos, los gradientes de especiación van a ser aún más complicados. Normalmente, para ejemplos de libro de texto, intentamos encontrar una especie que represente esta idea de gradiente de especiación de forma simple y a este ejemplo, aún así, lo simplificamos aún más. Y ese ejemplo es el del anillo de especie. Un anillo de especies o anillo de especiación implica una serie de poblaciones que habitan en regiones geográficas adyacentes. Es decir, la subespecie A se encuentra cerca o es vecina de la subespecie B. Por lo tanto, en las regiones de contacto donde se encuentran las fronteras entre las poblaciones hay hibridación viable y por lo tanto hay flujo genético. Y así vamos de A a B, de B a C, de C a D y de D a E. Entre los dos extremos, la subespecie E y la subespecie A están muy lejanas entre sí a nivel geográfico y por lo tanto a nivel genético. Así que cuando E y A intentan reproducirse entre sí, no lo hacen, pues sus descendientes no son viables, ya sea porque son abortos espontáneos o porque no lograrían sobrevivir en la naturaleza, o incluso porque los individuos no se reconocen entre sí y no tienen sexo. Nuevamente, esta versión del gradiente de especiación es la versión más simple posible. Es básicamente como una idealización teórica de los muchos casos que pueden suceder en la naturaleza, pues los gradientes de especiación en la naturaleza pueden ser muy diversos.
porque posiblemente ya ha ocurrido demasiado tiempo desde que fueron un verdadero anillo de especies. Por lo tanto, los puntos de fractura pueden ser más de uno, y aún así ser especies complejas de clasificar. Desde una perspectiva evolutiva, el complejo de gradiente de especies y especiación representa la gradualidad del proceso evolutivo que conlleva la formación de especies nuevas. Desde el darwinismo clásico, el proceso en que una especie da lugar a dos especies es un evento absolutamente gradual. Y estos complejos de gradiente de especiación son precisamente la realización en el campo de dicha predicción gradual y lenta. Cabe anotar que el nivel de aislamiento genético o flujo de genes entre diversas poblaciones puede variar mucho, pues estamos tratando con un gradiente cronológico. Técnicamente es posible encontrar poblaciones apenas iniciando la división y por lo tanto que aún poseen un buen flujo de genes y por lo tanto ahí podemos clasificarlas como subespecies. Pero también podemos tener casos donde la diferenciación ya es más grande y es difícil reconocer la diferencia entre lo que es una subespecie o una especie hermana dentro de un mismo género. Pongamos nuevamente otro ejemplo y es el género Strix de búhos, que es uno de los más diversos y ampliamente distribuidos del mundo, con más de 30 especies reconocidas. Estos búhos se encuentran en una amplia variedad de hábitats, desde bosques tropicales hasta la tundra ártica. El búho real, Strix bubo, es una de las especies más grandes y conocidas del género, que se encuentran en Europa, Asia y África. El búho real euroasiático, Strix aurealensis, es otra especie grande de este género que se encuentra en Asia y Europa. El búho del bosque Strix alauco es una especie común en Europa y Asia y se encuentra en bosques densos y húmedos. El búho moteado Strix occidentalis es una especie nativa de América del Norte que tiene algunas características comunes como la presencia de oídos asimétricos y un plumaje suave y silencioso. También tiene algunas diferencias notables en su apariencia y comportamiento. La diversidad del género Strix lo convierte en un tema fascinante para los observadores de aves y los científicos que estudian la evolución y la biodiversidad de las aves. Además, su importancia ecológica como depredadores apex en muchos ecosistemas los hace objeto de estudio y preocupación en cuanto a su conservación y protección. El complejo de especies de búhos Strix es un ejemplo perfecto de una especie compleja, es decir, un grupo de poblaciones que se encuentran en proceso de separación darwiniana gradual y no pueden ser fácilmente distinguidos rápidamente. El gradualismo morfológico evolutivo es un modelo que sostiene que la evolución se produce de manera gradual y continua a lo largo de un periodo extenso del tiempo. En el caso de los búhos, este proceso de evolución gradual a lo largo del tiempo se manifiesta en diferencias sutiles de apariencia, comportamiento y vocalización de las subpoblaciones separadas geográficamente. En fin, para concluir el asunto debemos quedarnos con la idea de que clasificar una especie es complicado. Es complicado para los seres humanos y también es complicado para los mismos individuos en la naturaleza que a veces se equivocan y generan híbridos. Y por lo tanto, esta presentación es una invitación a superar nuestra tendencia occidental de clasificar a los seres vivos de manera platónica y fija y de asumir correctamente la idea darwiniana de que las especies ocurren en gradientes de variabilidad continua a lo largo de su distribución geográfica y de su historia evolutiva profunda. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más aspectos teóricos de taxonomía. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.